Esperemos que les haya gustado la película y ya nada más para recordar, la película se presenta dentro de lo que es la Semana del Cerebro y en especial la temática de esta vez es cerebro y conducta. Así que mi compañero va a presentar a nuestros invitados. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros tres invitados por haber aceptado. Así que voy a comenzar presentando primero al maestro en ciencias cognitivas, Josué Bojorges. Actualmente está cursando su doctorado. Así para él pido un fuerte aplauso, por favor, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. Nuestro segundo invitado es el maestro también en ciencias cognitivas, Alejandro Jaimes Villalobos, el cual también nos hace hoy el gran favor de haber aceptado. Y pido que se ponga de pie nuestra tercera invitada, la maestra en ciencias cognitivas y actualmente doctorante, Dervila Compact Calzada, que también nos hizo el favor de aceptar. A continuación se les van a hacer una serie de preguntas y bueno, ellos van a responder y posteriormente habrá espacio para algunos comentarios. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a hacer la primera pregunta dirigida al maestro Josué, después al maestro Alejandro y después a la maestra Derby. Y posteriormente haré dos preguntas para quien guste tomar alguna de ellas. Y si alguno de ustedes gusta o desea complementar, pues adelante, ¿sí? Muy bien, entonces la primera pregunta dirigida aquí al maestro Josué. Y dice así: ¿qué nos dice la película sobre la naturaleza de los sueños y la mente subconsciente? Y si esto, lo que nos dice la película, refleja lo que la ciencia actualmente ha demostrado. Bueno, pues primeramente gracias a todos por quedarse. Qué pasada de película, la verdad. Surreal, kitsch, bueno, japonesa, ¿no? Al final de cuentas. Gracias a todos, gracias a los organizadores. Y bueno, pues es un problema que nos atañe de manera directa, ¿no? El problema de la conciencia, los que estudiamos, yo soy psicólogo, o los que estudiamos ciencias cognitivas. A mí me parece que la película plantea algo muy interesante respecto a la diferenciación entre el sueño y la vigilia, ¿no? De entrada. Y aparentemente si preguntamos o si hacemos una especie de análisis, pues nos damos cuenta que es claro, ¿no? Que el sueño y la vigilia son cosas distintas. Sin embargo, no es tan claro si nos detenemos a reflexionar un poco. Dentro de las ciencias cognitivas tenemos un problema que se llama el problema duro de la conciencia. El problema duro de la conciencia quiere decir que hay una especie de inaccesibilidad hacia cómo estás experienciando o las experiencias fenoménicas propias. Es decir, yo puedo creer más o menos identificar lo que los otros están pensando. Puedo creer que el otro tiene miedo por ciertas circunstancias físicas, fisiológicas, etc. Sin embargo, no puedo acceder a ese contenido interno. Ese es muy, muy propio. Ahora quiero que se planteen esto. Una extensión un poco de este problema sería, dentro del sueño y la vigilia, estamos teniendo experiencias o estamos teniendo una especie de continuo experiencial. ¿Qué sería lo que nos haría o cuál sería la línea entre la realidad y lo que no es real? Mucho se ha especulado desde la epistemología que los sentidos, ¿no? Estar online con el mundo es algo que nos permite diferenciar entre la realidad y lo que no es realidad. Sin embargo, también hay una gran tradición que pone esto en duda. Es decir, parece ser que qué tan online tiene que ser lo online, qué tanto nuestros sentidos son fiables para creer en la realidad del mundo. Cuando uno se acerca a ese tipo de preguntas se da cuenta pues que no, o sea, que no son tan fiables y que la cantidad de experiencia que estoy teniendo tanto en la realidad, o bueno, perdón, tanto en el sueño como en la vigilia, eso es muy parecido. O sea, si se ponen a pensar en ello, está de locos, porque mi contenido fenoménico, mis experiencias están ahí, incluso en el sueño, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Quisiera un poco complementando esta pregunta, algo que
que nos dice el doctor José Luis Díaz, que creo que tuvo la presentación en la tarde, es que hay algo que se llama conciencia onírica, que él plantea que lo onírico debería al menos de plantearse desde estas perspectivas. Número 1, la experiencia de soñar. 2, la recuperación mediante el recuerdo. 3, su narración oral o escrita. 4, la consideración e interpretación de su sentido. Y 5, su representación en el arte. Y precisamente el arte es algo que nos permite comunicar los sueños y en cierto modo, como también lo vimos en la película, extiende estos sueños compartidos, ¿no? Para cerrar mi participación en esta pregunta, quisiera decir una frase del escritor Miguel de Unamuno, que en su novela Niebla dice: el sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia. El sueño de dos es ya la verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo real sino el sueño que soñamos todos? Ya. Un aplauso, muchas gracias. Muy bien, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Perdón? Bueno, sí, gracias. Pues también coincido con Josué sobre lo complicada de la película y lo surreal, ¿no? Me costó trabajo entenderla, la tuve que ver varias veces. Y creo que también está relacionado un poco a los sueños, ¿no? Es decir, los sueños, el contenido de los sueños es así, ¿no? Es confuso, a veces sin sentido, parecería, ¿no? Yo más allá acerca de la pregunta que hablan de cuál es la relación del subconsciente con los sueños, pues más bien me referiría a qué capacidades cognitivas están relacionadas al sueño, ¿no? Y creo que todas en general, hasta las sensaciones mismas, ¿no? La memoria, para empezar, me parece que es como el ingrediente especial de los sueños, porque a partir de los recuerdos, digamos, es que se construyen los sueños, ¿no? Quizá Freud por ahí habló un poco de esto. Pero bueno, em, también continuando con la pregunta, nos dices cuál es si es más o menos lo que dice la ciencia, ¿no? ¿La Acerca de vuelvo a los plantear? sueños. A ver si... ¿Qué nos dice la película sobre la naturaleza de los sueños y la mente subconsciente? Ujú. Y si esto, o sea, lo que nos dice la película, refleja lo que la ciencia actualmente ha demostrado. Sí, yo creo que la ciencia se ha quedado, es decir, la ciencia poco tiene que decirnos de los sueños, o por lo menos en cuanto a los contenidos y cuanto al significado. Nos puede decir mucho acerca de lo fisiológico, de la función biológica que tienen los sueños para el cerebro, pero en realidad estudiar los sueños y su contenido pues es algo como tratar de tocar el agua, de manipular el agua, ¿no? ¿Cómo le haces, no? Bueno, la película plantea ahí una tecnología que nos permite acceder a ese contenido directo e incluso grabarlo, ¿no? Guardarlo en un disco, en un dispositivo y después reproducirlo también o reproducirlo en otra mente. Creo que ahí sí ya está bien volada la película. Dudo si que algún día lleguemos a eso realmente, pero este, pues ya me dirán ustedes, cognitólogos. Gracias. Bueno, retomando lo que comentaba Josu sobre Niebla, que es una novela bellísima y precisamente habla del sueño y plantea un problema muy complejo porque lo podemos ver en una escena de manera análoga en Paprika. El personaje se encuentra con su autor y hay un momento en el que el autor le dice, bueno, es que tú eres un personaje mío, es algo muy creación ante Dios. Y viene, no les voy a hacer el spoiler, pero hay una escena ya al final en donde Miguel de Unamuno sueña a su personaje que se llama Augusto Pérez. Entonces Augusto Pérez le dice, como le dice Paprika a Shiva, ¿cómo sabes que no eres tú más bien creación mía? Como lo fue, y ahí viene la pregunta, que está viendo un libro también de Miguel de Unamuno sobre Cervantes, que dice, bueno, ¿cómo sabemos que en realidad no fue Cervantes creado a través del Quijote de la Mancha? Y el Quijote de la Mancha, como este sueño, dio vida
a Miguel de Cervantes y utilizó a Miguel de Cervantes para manifestarse a través de esta gran novela y nosotros lo leímos gracias a la pluma del Manco del Panto, que además nada más tenía esta mano, y usó su cuerpo para él encarnarse y presentársenos en un lugar en donde no sabemos es realidad. Y le dice, ¿quién es más real? ¿Cervantes o el Quijote? Y le pregunta a Augusto Pérez, ¿cómo sabes que tú no eres creación mía? Como le dice Paprika. Y entre esta diferencia entre realidad y vigilia, algo que yo creo que lo vimos durante toda la película es, bueno, se dan cuenta que los personajes que pueden estar entre los dos y no se pierden son los que tienen un yo onírico, que también es muy frecuente y muy mencionado. Paprika, que es esta Achan o Shiva en la vigilia, puede mantenerse en el sueño sin perderse porque es Paprika solo en el sueño. Y le dice, cada vez que se ve en el espejo y le dice, todavía no te toca a ti, porque se conoce en el espejo, que es el sueño. Y cuando este personaje, que es el detective, al final encuentra quién es otro yo, también puede transitar entre el sueño y la vigilia. Y la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros sabemos a quién le vamos a dar prioridad? Si se dan cuenta, los que se disuelven entre el sueño y la vigilia y pierden su realidad es porque no son fieles a sí mismos. Al final, cuando le dice Paprika, oye, no te vayas, ven acá. Y se va Achan, se divide y le dice Paprika, se es fiel a sí misma. Y se va Achan y se queda Paprika, que queda dividida en dos. Entonces, todos los otros que se permean en este sueño, que es unidad, es porque no tienen ni una sola identidad. Estamos bien densos, Muy bien, vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y va dirigida directamente al maestro Alejandro. Sí, la película plantea preocupaciones éticas sobre el uso de la tecnología en tratamiento de la salud mental. ¿Qué consideraciones éticas crees que se deberían tomar en cuenta ante estas innovaciones tecnológicas? Bueno, si te digo, en algún caso hipotético que llegáramos a tener alguna máquina que acceda a los sueños y pueda manipularlos y esto, pues es obvio que se tendría que tener una consideración ética, ¿no? Ante esta tecnología. Sin embargo, creo que lo más cercano que tenemos actualmente en cuanto a tecnología, yo supondría que son pues los dispositivos ahora de realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Me imagino un visor de realidad virtual que te lleva a tener una sensación pues parecida a los sueños, ¿no? En donde estás manipulando quizá un objeto ahí, teniendo interacción con un objeto irreal, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa, qué otra tecnología? Bueno, pues se me ocurre que también la inteligencia artificial, ¿no? Ahora podemos pedirle a una máquina que nos escriba mm, o que nos cree una imagen o un video, pues totalmente salido de la irrealidad, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones éticas? Pues bueno, creo que son muchas, demasiadas, que hay que tener en consideración. Justo ahora los filósofos de la mente y los científicos también se están preguntando cuáles van a ser estas implicaciones de la IA, ¿no? Josué me puede decir quizá más de esto, pero creo que es un tema que tiene que ser tratado solo en una sola sesión, ¿no? No creo que se puedan decir así todas, pero principalmente esas, ¿no? ¿Cuál es la implicación que tienen el individuo, estas tecnologías, y qué es lo que puede crear también a nivel social, ¿no? Este, Eso es lo que considero. Muchas gracias, maestro. ¿Alguno de los otros maestros No. quisiera comentar algo? ¿Sí? Quisiera comentar algo sobre la tecnología. Solamente, como si no lo notaron ustedes, a mí me llamó muchísimo la atención el personaje contra el que se enfrenta Paprika. Frecuentemente habla de la tecnología y la ciencia como soberbia y como irruptiva y que está faltándole respeto a lo único sagrado que nos queda, que es el sueño. A mí me llamó la atención esta última vez que la vi, porque además si notamos, este personaje se está convirtiendo en una especie de árbol, como una naturaleza total,
que parece caótica, pero al mismo tiempo es uniforme. Y frecuentemente contra lo que está luchando es Paprika, que es la defensa del orden establecido. La ciencia, y está enamorada además de un hombre que significa la capacidad mental humana y comer, o sea, el consumo. Entonces, en este sentido, me gustaría nada más como acotación que si la vuelven a ver, o yo les sugeriría volverla a ver, analicemos un poco más la contraparte que constantemente está diciendo es que la tecnología es una basura junto al sueño, es que vienen a irrumpir en el sueño sagrado, es que yo soy el defensor del sueño. Entonces, la tecnología y la ciencia es muy soberbia y de eso es lo que tenemos que tener cuidado. Bueno, sí. En contrapunto, algunas de mis, pues de mis temas que están relacionados con mi tesis tienen que ver con inteligencia artificial y sus efectos cognitivos. Últimamente he estado más decantándome como por esta visión de Heidegger y de Ortega y Gasset, que dicen que realmente la tecnología es algo que nos complementa y nos permite desvelar el mundo. Por eso es que viene muy a cuento de lo que dijo la maestra Derby. Tenemos que tener una conciencia de que el mundo que estamos desvelando a través de nosotros mismos, de nuestras acciones, tiene que ver con las herramientas que utilizamos. Ahora, lo tecnológico se asocia con lo novedoso, pero realmente tenemos tecnologías que ya hacen este tipo de cosas, ¿no? De darnos una especie de realidades alteradas o jugar con el adentro y hacia afuera. Y la maestra Derby lo dijo genial y puso el gran ejemplo, ¿no? Que está detrás de las obras literarias, el libro. Si piensan en uno de los dispositivos más poderosos para trastocar, persuadir, generar realidades alternas, realmente deberíamos de irnos a primero al lenguaje y después a la constitución del libro, que al menos tendrá unos 6,000 años por ahí, ¿no? Los primeros, bueno, que se plasmó el lenguaje en algo, en una circunstancia sólida. Entonces, eso nos convierte pues en agentes éticos, en el momento que estamos ejerciendo. Y es importante esta visión que no tengamos a la tecnología como solamente inteligencia artificial, como solamente autos autónomos, como solamente ChatGPT, bueno, que lo engloba, ¿no? Estamos conviviendo constantemente con la tecnología y tenemos ya un continuo como sociedad. Y ya nada más para meter un poco en aprietos lo que acaba de decir el maestro Alex, pues yo me acabo de encontrar un artículo publicado en febrero de este año, que lo que es un artículo de Koide Majima, también japonés, curiosamente, que trabajan en el CINET, que es Center for Information and Neural Networks. Y estos hombrecitos lo que acaban de hacer es, a través de una red entrenada con una programación bayesiana, reconstruyeron las imágenes mentales de personas expuestas a ellas. Es decir, lo que hacían es que yo veía una imagen y esta red entrenada a través de una resonancia magnética leía mi corteza visual y lo que hacía era mandar un monitor la imagen que yo había visto, más allá, la imagen que me estaba imaginando que nunca he visto. Entonces estamos ahí. Y lo que dicen estos investigadores en su artículo, lo voy a leer textual. Los resultados sugieren que nuestro marco proporcionaría una herramienta única para investigar directamente los contenidos subjetivos del cerebro, como ilusiones, alucinaciones y sueños. Si que gusta que le pase el artículo, lo tengo aquí, se los puedo rolar. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una tercera pregunta dirigida justamente para la maestra Derby. Y dice así: ¿cómo explora Paprika los peligros potenciales de manipular los sueños y los límites de la realidad, entre la realidad y la ilusión? ¿Sabe si actualmente existe una tecnología análoga? Bueno, esa última parte la acaba de mencionar Josu. También yo tenía muy someramente esta noción de pues sí, de esta tecnología que a través de estas frecuencias eléctricas puede como reconstruir un poco a través de cómo ha sido ya capacitada para
eh, recopilar esta información de resonancia muy semejante a qué tipo de estímulo está accediendo el cerebro. Entonces es muy cercano, es como podría ser un boceto de lo que estamos imaginando. Y en el sentido de los riesgos de la tecnología, bueno, creo que lo estamos viviendo actualmente. Ahí la pregunta creo que es cómo nos estamos nosotros acercando a nuestras herramientas. Nosotros vivimos ya en un mundo, bueno, ustedes como generación que son mucho más jóvenes ya nacieron con unas herramientas de información impresionantes, a las que parece que van a pasos agigantados. Y nosotros, con nuestros pobres recursos, estamos tratando de asirlas. Y no es la herramienta en sí, sino nuestra capacidad la que aún no ha logrado desarrollarse a tal grado de abarcar estas posibilidades. Entonces, el sistema está echado a andar, la tecnología ya está. Nosotros, desafortunada o afortunadamente, no lo sé, ya no podemos poner un fuerte para resistir este oleaje que, que está en una inercia que nosotros estamos dentro. Yo invito nuevamente a que, como este personaje, que nosotros podemos ver, Paprika puede filtrarse entre los elementos y transformarse a necesidad. Es decir, cuando ve, por ejemplo, esta imagen de Edipo, se mete y casualmente se convierte en una esfinge, que para los egipcios era un dios, bueno, originalmente era un Tutu, de hecho se llama este dios que es rostro de humano y cuerpo de león, y era el que guardaba el sueño. Y la esfinge era la que tenía contacto entre dioses y humanos a través del sueño, o sea, tenía mucho que ver con los sueños. Y ella toma la imagen de esfinge. Se mete al agua y se convierte en una sirena. Va al viento y se sube en una nube. Nosotros deberíamos buscar en este sentido utilizar los elementos en donde estamos y reconocerlos. Para esto considero que es sumamente valioso tener un objetivo muy claro. Entonces, continuando un poco con lo que decíamos al inicio, la tecnología está dada, tiene riesgos, ya existen efectos. ¿Cómo nosotros la vamos a utilizar? ¿Para qué la vamos a usar? Y aquí la pregunta no es hacia que se generen nuevas, sino más bien nosotros, ¿cuál es nuestra necesidad para que con esas máximas herramientas logremos una gran aportación o un gran trabajo o un gran desarrollo y no al contrario, como lo plantea la película, seamos tragados por ellas? Como este sueño colectivo en donde son tragados unos tras otros y que desafortunadamente ahí estamos muchas veces. Las redes sociales son un poco eso. Estamos un poco inmersos en ese sueño colectivo en donde perdemos forma y somos una gran masa en la que desafortunadamente la herramienta está usada por solo unos cuantos pocos. Entonces, pues creo que regresaría a lo inicial de tener muy bien delimitado nuestra individualidad, nuestro proyecto, nuestra motivación y una meta muy clara para que la tecnología sea una herramienta y no un riesgo. Muy bien. ¿Puedo ¿Algún...? agregar algo? Sí, Sí. sí, sí, claro. Sí, se me vino a la mente también una tecnología que está surgiendo actualmente, que es el Neuralink de Elon Musk, ¿no? Que ya implantaron un chip que logra estimular al cerebro no, perdón, logra registrar la actividad cerebral para poder controlar un dispositivo, ¿no? Ya sea un ratón o cualquier otra cosa que se les ocurra. Esto podríamos pensar, ay, pues ya podemos leer la mente, ¿no? Ya estamos a nada de lograrlo, pero creo que si yo pienso, por ejemplo, en los sueños, porque yo la única referencia que tengo de los sueños es la propia, ¿no? Porque soy un ser subjetivo. Entonces, mis sueños son riquísimos, tienen olores, tienen sensaciones táctiles, tienen sensación de velocidad, ¿no? O sea, la experiencia de mis sueños, este, es muy rica y creo que no con una imagen podría yo revivirlos, ¿no? Es decir,
Si pienso, por ejemplo, en el cerebro, pues es un órgano muy complejo que funciona de manera química y eléctrica. Y una computadora pues solamente funciona eléctricamente y su física pues es a través ¿cómo se llama? El elemento de los microchips, el silicio, que su única función es cambiar de un estado a otro, ¿no? Las neuronas tienen millones de funciones, o sea, y ¿cómo lograríamos capturar eso, ¿no? En una máquina. Creo que es demasiado pedir. Yo creo que lo más cercano a una tecnología que nos permita acceder a los sueños son em, quizá las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Se me ocurre, o los estados psicodélicos a través de una sustancia que nos permita tener control consciente de algo que estamos realmente teniendo o alucinando en el caso de las plantas psicodélicas. Y creo que esa es como la forma más cercana, pues, que yo pensaría que podemos acercarnos a entender el sueño y su contenido, sobre todo, ¿no? Y porque la función biológica sabemos cuál es la de hacer que el cuerpo descanse, que se limpie de todo el cerebro, los químicos del cerebro se limpien, ¿no? Es decir, eso lo podemos entender, pero ya saber realmente qué estoy soñando, tengo mis dudas. Muchas gracias. No hay ningún comentario más. Voy a pasar a las Adelante. siguientes preguntas. ¿Sí? Estas últimas 2 preguntas que realizaremos las puede tomar alguno de ustedes de manera voluntaria, ¿vale? ¿Cómo retrata la película la naturaleza subjetiva de la experiencia y la percepción individual? Vuelvo a repetir la pregunta. Sí. ¿Cómo retrata la película la naturaleza subjetiva de la experiencia y la percepción individual? Ok, algo más o menos de lo que dije hace ratito, pero Ujú. ¿quieres? Sí. Bueno, de eso justo estaba pensando en la pregunta, en el comentario que hice, se me ocurrió un poco esta idea. Los sueños también surgen a partir de la experiencia individual, ¿no? Como les decía yo, los únicos sueños que he vivido son los propios, entonces no es casualidad que todo el contenido de mis sueños parta a través de una persona. En la película lo vimos, ¿no? El personaje cuando tenía estos sueños se veía reflejado en las personas que soñaban, ¿no? Veía su rostro. Un poco es eso, es como el desdoblamiento del yo, ¿no? Es como imprimir, no, como proyectarse en los sueños un poco, y a través de esa experiencia propia también darle sentido, ¿no? Eso es algo que a mí me pasa a veces en mis sueños, como que hasta pienso, ay, ¿cómo se citará un sueño en una tesis? ¿No? Porque luego se me ocurren ideas que digo, andaba buscando esta respuesta, ¿no? Y surgen ahí. Gracias. Sin embargo, juegas con la paradoja, ¿no? Es decir, el sueño eres tú, pero no eres tú. Y eso es lo que realmente a mí me parece enigmático de los sueños. Y vuelvo otra vez a este encuadre que hizo José Luis Díaz, es decir, el sueño es un poco todos nosotros, ¿no? O sea, somos capaces como de desdoblarnos hacia los otros. ¿Quién no ha soñado con su mamá, su exnovia, su novia, no sé? Y un poco uno define como el mundo y le da cierta organización, también a partir como de llevarlo al absurdo, llevarlo al abstracto, ¿no? Entonces, como que vive en esa paradoja, eres tú, pero al mismo tiempo no eres tú, eres todos. Nada más como anotación sobre esta experiencia subjetiva, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando entra el detective al sueño donde está la mariposa a rescatar a Paprika y regresa y le dice el científico, vete, y le pregunta, ¿a dónde? A tu sueño. O sea, mientras está en su sueño, de alguna otra manera, está seguro. Cuando lo está tratando de ahorcar en una de las escenas del sueño, este mismo personaje, y él le dice, es que este es mi sueño. Paprika es vulnerable porque está en el sueño de otro. Entonces, esa capacidad en la que, y además reconoce que está en el sueño porque está en escenas de películas. Y nosotros nos dan esos giros de saber en sueño de quién estamos, de quién está, porque
tiene una característica individual. Entonces, este hombre que le gustaba el cine, pues hay escenas de películas, ¿no? El que tiene esta como necesidad frustrada de la belleza muerta, pues tiene estas mariposas. Y frecuentemente, si se dan cuenta, hay mariposas azules, que precisamente Cajal decía que la actividad cerebral siempre la asimilaba a esos movimientos de mariposas. Dice el doctor José Luis Díaz, la conciencia es una parvada, como una parvada de aves. Y me parece curioso que precisamente se repite mucho en el sueño estas mariposas en las que se disuelve este hombre que es el primero que rompe la vigilia de la realidad, porque ahí es donde comienza a mezclarse. Cuando este personaje, ahorita no me acuerdo su nombre, se muere en el sueño, pero pasa la vigilia y se muere en la vigilia, y entonces rompe el hilo. Muchas gracias. Y bueno, vamos con esta última pregunta para ustedes. Considerando los temas de la película, ¿qué piensa sobre el futuro de la tecnología y su impacto potencial en la mente humana y la conducta? Bueno, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? El papel de la tecnología siempre es muy llamativo, muy taquillero, ¿no? Creemos que la tecnología nos va a resolver todos los problemas, ¿no? que tenemos, nos va a ayudar a solucionar las grandes problemáticas de la humanidad. Sin embargo, este tipo de visión, positivista, pues no, realmente no, hemos visto que históricamente no nos ha llevado a esto, ¿no? Y más bien ha destapado otras problemáticas, ¿no? Sí considero que hay que tener mucho cuidado con la parte tecnológica, es decir, no ser apáticos a ella, pero sí tenerle un cierto nivel de respeto, justo porque no sabemos esas implicaciones que tienen, ¿no? Y el uso indiscriminado de estas, pues nos puede llevar a conductas justo como adictivas, ¿no? Ahora ya no me drogo, pero sí uso el celular todo el día, estoy así, ¿no? Entonces, pasé de una a otra. Entonces, Exacto. Ya, pues tenemos un problema de transparencia y de uso de datos, ¿no? O sea, yo quiero preguntarles si saben sus datos biométricos y sus patrones de conducta en el móvil, quién los tiene, ¿no? Ahora imagínense lo que les acabo de contar de este artículo. Al rato la privacidad va a ser una moneda para el capitalismo. Ya lo es. O sea, se llama capitalismo tal cual de vigilancia y lo que hacen es, pues, en este micro target, pues tratar de persuadirte de hacer ciertas cosas o no, ¿no? Además también de tu entorno, no solamente a ti. Ahora imagínense que las empresas sean capaces de reconocer los sueños internos o las ilusiones internas y generar patrones de comportamiento con ello. Suena loco, pero estamos a nada. O sea, esto de los datos y esto de, o sea, los datos son negocios y van a servir para ser explotados en el futuro. Entonces, no se espanten. No, tranquilos, ya todos así, no, ¿por qué? ¿Por qué nací? Me hubieran abortado. No, perdón, nos van a desmonetizar. Pues. No, bueno, pero pues sí, es bueno ponerlo en la mesa porque lo que hay que generar primero para tratar de corregir algo es generar la conciencia y ver el problema, ¿no? Entonces, qué bueno, gracias. Quiero agradecerles de nuevo por poner estos temas en la mesa. Y pues ya, yo pues todo. Muchas gracias a los tres. Y bueno, antes de concluir esta parte, quisiéramos ver si alguno de ustedes tuviera dos comentarios, ¿no? Un par de comentarios al respecto sobre la película, sobre lo que hemos hablado, sobre lo que nos han comentado, pues aquí nuestros analistas de la película. ¿Qué soñaron también? Bueno, yo les vengo contra mi sueño. Gracias, Josu, gracias, Alex, gracias, Derby. Me encanta que bueno, Alex, tú también eres psicólogo, ¿no? ¿Tú eres? Entonces, bueno, iba a decir que es una mesa muy rica porque veo a alguien de letras, a un comunicólogo y a un psicólogo hablando los tres de los sueños. Entonces, hay como esta perspectiva muy rica. Nada, muchas gracias, me emocioné con todo lo que dijeron. Bueno, menos lo que dijiste de los datos, Josu, con eso. pero es muy importante, claro. Yo solo quería agregar un comentario. No creo quién de los tres dijo que la ciencia estaba muy lejos de hablarnos de los sueños. Creo que fuiste tú, Alex. Y bueno, solo quería recuperar un breve comentario acerca de
bueno, aquí Derby hizo su tesis sobre una comunidad que interpreta los sueños y con ello toma acciones colectivas. Entonces, mi comentario va mucho por ahí. En diferentes tradiciones indígenas y antiguas, los sueños tienen una función, ¿no? Eh, y bueno, Derby podrá hablar más al respecto, pero yo creo que eso es algo que quizás podemos tener muy presente, porque actualmente, pues sí ha habido como una emergencia en la atención que se tiene desde la cultura popular, por así decirlo, hacia las culturas indígenas, antiguas, minoritarias, pero me gustaría hablar como en esta recuperación de, pues sí, de sus prácticas epistémicas, ¿no? Que es el hecho de poner atención a nuestros sueños y de preguntarnos qué es lo que nos tienen que decir acerca de nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, como lo acaba de decir Derby, que dijiste, somos libres cuando cuando somos nosotros mismos, como cuando no somos fieles a nosotros mismos, que es lo que le decía Paprika a esta otra chica, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que la importancia de tomar en cuenta nuestros sueños o ponerles atención es que nos hablan de algo, eh, de un plano al que no tenemos acceso en la vigilia, ¿no? Entonces, claro, no puedo hablar por el sueño de Josu, de alguien más, pero puedo estudiar mi propio sueño, ¿no? O sea, puedo ponerle atención y saber qué es lo que me está reflejando que no me deja vivir en esta realidad, ¿no? Como el policía, que descubrió que en realidad no podía tener paz interna porque tenía un trauma, porque su mejor amigo murió, ¿no? Y él se convirtió en policía porque su mejor amigo murió. Entonces, eso sucedió cuando él tenía 17 años y lo vino a saber años después gracias a un sueño, ¿no? Entonces, bueno, yo solo puedo hablar por mi propio sueño también, pero sí puedo decir que creo que esta práctica de ponerles atención, de también estar, digo, lo decía el otro día, no me acuerdo qué doctor, teníamos aquí una conferencia y decía, te vas a acordar de tus sueños si dejas de comer estos alimentos, ¿no? Si tienes un cuerpo limpio, te vas a acordar de tus sueños, pero si no lo tienes, es un poco más complejo acceder a ese plano. Entonces, nada, era como mi comentario iba en ese sentido, que creo que aparte de esta, bueno, la película da muchísimo de qué hablar, lo que quería recuperar era justamente la importancia de ponernos atención en este plano, llamémoslo inconsciente, pero que al final pues tiene una súper repercusión en lo que somos ahora. Sí, gracias. Un último comentario más. Yo quisiera reaccionar un poco a lo que dijo Ok. Cheryl. Sí, creo que la ciencia tiene poco que decirnos, pero creo que el arte tiene mucho más que decirnos. El arte y la literatura en general, ¿no? Creo que ahí se ven los sueños reflejados. La imaginación misma es un poco como plasmar esos sueños, ¿no? En una obra o en algo, en un soporte. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues si no hubiese ningún comentario más, voy a... ¿Sí? Ah, bueno, ahí hay uno. Bueno, yo más que nada es como que una duda de si ha llegado a investigar o de alguna manera, como que, bueno, como se representa en la película Paprika, es como si fuera, bueno, yo lo interpreto como si fuera un avatar de la propia investigadora. Y pues hoy en día, como, bueno, más o menos en internet siento que hay mucha, pues la gente ya tiene su propio avatar por estas nuevas realidades de internet, lugares, el propio Facebook te invita a crearte un avatar. No sé si hay algún tipo de investigación o algo de el cómo reflejamos nuestros deseos o el qué significa tener un avatar, porque muchas veces es muy diferente a lo que nosotros somos realmente en la realidad. Bueno, precisamente lo dice ahí, ¿no? Dice, el Internet y los sueños se parecen en que aquí se vacían mucho nuestras cosas ocultas, ¿no? Y es muy curioso porque hay, por ejemplo, en eso que menciona Cheryl, hay una tradición que hay unos médicos del sueño que se llaman Istratmatkis y tienen su propio, o sea, es un yo del sueño. Esta como, ¿cómo lo podrías llamar tú? Como semejanza o esta, como otro lugar, este metaespacio que es el Internet, que además, como decía ahorita Alex, en realidad cerebralmente la imaginación
la creatividad y el sueño están en el mismo espacio. O sea, los tres funcionan gracias al sistema límbico y tienen las mismas conexiones entre asociaciones neuronales y en espacios específicos, bases, correlatos neurológicos. En realidad podría decir que son del mismo material. Yo creo que el avatar, precisamente, en el sentido hasta psicoanalítico, tiene que ver con tu propia sombra. Porque se dan cuenta que el personaje que es como el compañero es todo lo que tú no eres. Paprika es todo lo contrario a lo que Shiva, hasta su cabello es diferente, los ojos son más grandes, es muy sensual, es muy incitadora, es volátil. Y Shiva es muy medida, muy parca, muy fría. Lo mismo con el otro personaje que lo dice, es que mi otro yo siempre quise ser como él, nunca lo logré. Nuestro avatar yo consideraría que es nuestra sombra, en el grado más estricto, porque en el momento en el que nuestra sombra se convierte en uno y podemos nosotros introducirnos en ella, somos el sí mismo. Y el sí mismo es esa parte en la que nosotros manufacturamos al otro con las destrezas que nosotros creemos que nos hacen falta. Sí, hay mucha investigación sobre eso, especialmente en Twitter y Facebook, bueno, X y Facebook. Y lo que se ha encontrado es que la gente tiende a polarizar muchísimo. O sea, el discurso se polariza y tiene poco que ver con lo que realmente es el sistema de ideas que tiene en la realidad no virtual. Si quieres y tienes la posibilidad, mándame tu correo y te mando algunos artículos que hablan específicamente del uso de, o sea, como la proyección misma, un poco parecido a Avatar, digo, un avatar, pero son ellos mismos. O sea, finalmente es tu identidad de ex es la que es polarizada. Pero será como la más esencial. No sé, en términos de esencia, no sé, pero, o sea, no sé si, digo, esto ya es irnos a otro lado, pero finalmente todos, en cierta manera, somos susceptibles a polarizarnos o a cambiar nuestras conductas dependiendo del contexto, ¿no? Como por ejemplo estos experimentos Milgram, ¿no? Lo que nos ponen como, para los que no lo saben, son cuando te dan algo de poder, tiendes a castigar a los otros hasta la muerte, ¿no? Solo porque te da una bata o algo te da poder, ¿no? Una escala social. Entonces puede ser que las redes sociales también estén haciendo eso, ¿no? Desvirtualizando lo esencial y entonces abusas. Por ahí. Muchas gracias. Pues ya habrá tema para debate, ¿verdad? Bueno, pues me voy a hacer la palabra a nuestro compañero Marcos. Y, perdón, no, son nada más para ver. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ya nada más para agradecerles a todos los que están aquí. Están invitados el día de mañana a asistir a las conferencias que va a haber todo el día, igual que hoy. Igual va a haber actividades de estudiantes y conferencias durante el día, así que pues vengan, están muy padres. Y agradecerles a nuestros invitados sobre todo, y sí son para ustedes, son un regalo para cada uno.